todos los amigos del canal. Hoy vamos a ver el caso de este televisor RCA modelo RC40A18S SM que se queda pegada en el logo. Vamos a encenderla para mostrarles el daño. Aquí pueden ver que ya la pantalla encendió. Sale el logo RCA, sale el logo de Android. Y ahí permanece y no pasa del logo. Esta pantalla utiliza una tarjeta con chasis TP.MT 5510i.PB801. Hay varias formas de tratar de corregir el problema. Una es conectándola a alguna de las consolas para tratar de entrar al modo recovery y corregir el problema desde ahí. La otra es instalar una actualización del software a través de los puertos USB. Y otra sería tratar de reprogramar la memoria eMMC, ya sea por ISP o sacar la memoria y reprogramarla a través del programador RT809H. Vamos a tratar de hacer la solución del daño utilizando la consola Butchers 4.1. Vamos a conectarla a través del puerto VGA. En este caso, para hacer la conexión, podemos utilizar como interfase el CP2102, el CH341, el RT809F o el RT809H para conectarnos a través del puerto VGA. En este caso vamos a tratar de hacer la conexión utilizando el RT809F. Vamos a desconectar la pantalla y vamos a conectar los cables. Estos son los cables que vamos a utilizar: un cable USB y el cable para VGA. Vamos a conectar el cable VGA en su respectivo puerto para luego intentar hacer la conexión a través de la consola. Acá están los cables ya conectados. Tenemos el cable VGA conectado al conector VGA de la pantalla y tenemos el RT809F. Vamos a conectarlo y a través del cable USB lo conectamos a la computadora. Acá ya tenemos hecha la conexión. Hemos conectado el RT809F. Lo tenemos conectado a través del puerto USB a la computadora. Vamos a abrir la consola Butchers. Ya acá nos está abriendo la consola. Vamos a hacer la conexión. Vamos a escoger la tecnología de la tarjeta. Dice que es una MediaTek. El puerto con 4 y vamos a conectarla. Y ahí tenemos conectada la consola. Vamos a hacer el proceso para entrar, para poder hacer las correcciones al modo debug. Acá ya ingresamos al modo debug. Vamos a comprobar el log que nos giró. Esa es toda la información. Y acá nos indica que estamos ya en el modo debug.
Y acá tenemos la pantalla encendida. Vamos a buscar la opción para intentar hacer el rescate de la tarjeta sin tener que instalar el software por USB. En este sector de la derecha están todos los comandos que se pueden ejecutar. Vamos a buscar el de rescate de tarjeta por logo bloqueado. Acá en la parte de abajo están los dos comandos. Vamos a empezar con el de arriba que está marcado como rojo. Le vamos a dar clic. Y ya nos empieza a girar toda esa información. Vamos a ver si nos permite ingresar para hacer el rescate. Desde esta opción no nos permitió hacer el rescate. Vamos a probar la otra. Ingresamos nuevamente al modo consola. Vamos a probar la opción 2, rescate de main 1. Igual vamos a darle clic. Pero dice que no, desde esa forma tampoco. Escogimos la tercera forma para ingresar al modo recovery y ya ahí tenemos las opciones. Nos vamos a ir a la función que dice wipe cache partition. Vamos a escogerla, vamos a ver si funciona con el control remoto. Y le damos OK. Decimos que sí. Nos vamos a la otra opción. Wipe Data Factory Reset. Volvemos a dar OK. Decimos que sí. Y por último, quedamos ahí donde dice Reboot System Now. Y ahí nos va a empezar a resetear la pantalla. Vamos a esperar. Aquí ya reseteó y salió el logo. Vamos a seguir esperando a ver si nos da las opciones. Si no, entonces sí ya habría que cargar el software por USB. Aquí ya ven, ya del logo pasó a los ajustes. Y vamos a empezar a hacer los ajustes. Y ya ahí está la pantalla, corregido el problema. Vamos a conectar antena para hacer las pruebas. Pero ya pueden ver que ya salió del problema del logo pegado sin necesidad de instalar el software por USB. Acá ya lo tienen, 100% funcional, no hubo necesidad de instalar el software por USB. Ya ha quedado corregido el problema, para lo cual se utilizó la consola Butcher 4.1, que fue adquirida en una capacitación con la empresa Butcher. Igual pueden capacitarse para que ellos en las capacitaciones les obsequien la consola y puedan corregir todos estos daños sin necesidad de tener el software. También en la descripción del video les voy a dejar el link donde pueden adquirir este software y muchos otros más de la marca RCA y Westinghouse, para que en caso de que los lleguen a necesitar los puedan comprar a través del
del link que les voy a dejar. Y espero que la información le haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video.